Hoy en Hitos en la Historia hablamos de Gutenberg y la imprenta. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV transformó la manera en que el conocimiento y la información se difundían por el mundo. Este avance tecnológico, considerado uno de los más importantes de la historia, permitió la producción masiva de libros y documentos, facilitando el acceso al conocimiento y catalizando una serie de cambios sociales, políticos y culturales que definieron la era moderna. Antes de la imprenta de Gutenberg, los libros se copiaban a mano, un proceso laborioso y costoso realizado principalmente por monjes en los scriptorium de los monasterios. Estos manuscritos eran raros y en su mayoría accesibles solo a la élite educada y religiosa. La producción limitada y el alto costo de los libros restringían la alfabetización y la difusión del conocimiento a un círculo muy pequeño. Durante el siglo XV, Europa experimentaba un periodo de cambios significativos. El Renacimiento estaba en pleno apogeo, con un renovado interés en la ciencia, la literatura y el arte. Sin embargo, la falta de una manera eficiente de reproducir textos seguía siendo un obstáculo importante para la difusión de estas ideas. Johannes Gutenberg, un orfebre y artesano de Maguncia, Alemania, revolucionó la producción de libros con su invención de la imprenta de tipos móviles alrededor de 1440. Aunque la idea de la impresión no era completamente nueva, los chinos ya habían utilizado bloques de madera para imprimir. El sistema de Gutenberg introdujo nuevas innovaciones cruciales que hicieron la impresión en masa práctica y eficiente. El aspecto más innovador del sistema de Gutenberg fue el uso de tipos móviles de metal. Estos pequeños bloques, cada uno con una letra o símbolo en relieve, podían ser reorganizados para formar cualquier texto deseado. Este método permitía reutilizar los tipos y reducir significativamente el tiempo y el costo de la impresión. Otro componente vital fue la prensa de impresión, basada en prensas de vino existentes, que aplicaba presión uniforme al papel colocado sobre los tipos entintados, produciendo copias claras y legibles. Gutenberg también perfeccionó una tinta a base de aceite, que era más duradera y adhería mejor al papel que las tintas a base de agua utilizadas previamente. El primer gran producto de la imprenta de Gutenberg fue la Biblia de 42 líneas, impresa alrededor de 1455. Este logro monumental demostró la viabilidad del nuevo método de impresión y marcó el comienzo de una nueva era. La capacidad de reproducir textos en masa transformó la producción y distribución del conocimiento. La imprenta de Gutenberg hizo posible la publicación de libros a una escala nunca antes vista. La información y las ideas se podían diseminar rápida y ampliamente, facilitando la difusión del conocimiento filosófico y literario. Esto tuvo un efecto democratizador, al hacer los libros más asequibles y accesibles para un público más amplio, promoviendo la alfabetización y la educación. La imprenta también desempeñó un papel fundamental en la revolución científica. Los trabajos de científicos como Copérnico, Galileo y Newton se pudieron distribuir ampliamente, facilitando el intercambio de ideas y hallazgos científicos. Esto aceleró el proceso científico y estableció una comunidad científica internacional, esencial para el desarrollo de la ciencia moderna. En el contexto del Renacimiento, la imprenta permitió la difusión de obras clásicas redescubiertas y nuevas creaciones literarias y filosóficas. Humanistas como Erasmus utilizaron la imprenta para publicar y diseminar sus escritos, promoviendo un movimiento cultural que enfatizaba el valor del conocimiento y la educación. La imprenta de Gutenberg no solo transformó la producción de libros, sino que también tuvo un impacto duradero en la sociedad. Al hacer posible la difusión masiva del conocimiento, la imprenta sentó las bases para la modernidad. Su legado se extiende hasta el presente, donde la información sigue siendo un pilar fundamental de la sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.